que me amas. Yo sé que este no es el momento indicado, pero hay algo que tienes que saber. Me lo dijo Adriano en una reunión. ¿Adriano? Adriano, como si no bastara con lo que Blanca Guerrero me dijo. Porque desde que ese hombre llegó, comenzaron todas las intrigas en contra de mi madre. Eduardo, ya escúchame. No, escúchame tú a mí. Quiero que te alejes tú de ese hombre. Interrumpe esos negocios que tienes con Adriano. El padre Camilo desapareció. Mi querida hija va a ser perfecta para que mi plan funcione. La inocencia de Sofía va a ser el arma ideal para que Cristóbal desconfíe de Catalina y el fotógrafo sí. Mariana, ¿y si a esa niña se le ocurre hablar? Eduardo jamás te perdonaría que manipularas a su hija. Eso no va a pasar. Mira, tú mejor concéntrate en investigar información de Ramón que me pueda ser útil. Ya te dije toda la información importante. Además, Ramón renunció. ¿Cómo que renunció? Sí, él es un hombre de principios. No hay forma de hablar con él. Está en el orfanato cuidando a los niños porque el sacerdote que lo crió desapareció. ¿Desapareció? ¿En un orfanato? Tengo una idea. Querida Sofía, te tengo un nuevo juego. A ver si lo cumples. Superheroína. A ver, niños, tranquilos, de uno por uno para que les pueda entender. Bueno. Es un hombre como de este vuelo. Y tiene piel morena. Es muy malo. ¿Y quién es ella, Ramón? ¿Es de la policía? No sé, pero parece que sí. Desde hace rato que llegó no deja de hacer preguntas y preguntas. Karina. Hola. Ramón, soy Adriano Ferrer. He escuchado de usted. Quiero decirte que voy a hacer todo lo posible por encontrar al padre Camilo. Confía en mí, ¿eh? Ojalá que sí sea, porque aquí los niños del orfanato lo necesitan mucho. Sí, lo sé. Y también sé que para ti no es fácil. Estoy enterado de lo cercano que eres a él. Pues sí, él ha sido como el padre que nunca tuve y yo me crié aquí como estos niños y entiendo por qué están tan angustiados. Karina, ¿qué está pasando? Bueno, ¿tú qué haces aquí? Quise venir a ayudar. ¿Dónde está mi mamá? No ha llegado, señor. Eduardo, ¿pasa algo? Sí, ¿tú sabes dónde está mi mamá? Salió, tenía que hacer unos trámites. Seguramente con el padre Camilo, ¿no? ¿Perdón? Bueno, ¿saben qué? Tengo que hacer unas llamadas en mi oficina. ¿Vamos? Ahorita te alcanzo. Bueno, permiso. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabías que el padre Camilo está desaparecido? Sí, lo sé. Mi mamá está desconsolada. Todo apunta a que Raquel lo tiene. ¿Raquel? Tú sabes algo. Tienes que ayudarnos a salvarlo. Es el fin de Raquel. Por lo menos ayúdanos a encontrar al padre Camilo. Yo no sé nada. ¿Ok? Victoria. Bueno, todavía falta ajustarlo un poco, pero... No le falta nada, te ves hermosa. Te veo preocupada, ¿qué tienes? ¿Es Cristóbal o la boda? No, no se trata de eso. Es algo que no me puedo sacar de la cabeza. Mariana. Espérame. Pregunta antes quién es. ¿Sorpresa? Cristóbal, ¿qué haces aquí? Es de mala suerte ver a la novia antes de la boda. Oye, pero te ves muy linda. ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué hacen aquí? Bueno, Sofía quería venir a verte y como Eduardo está haciendo 1000 cosas, preferí traerla para que no se quedara sola en la casa. Podemos jugar un rato y luego vemos tu vestido. Desde luego que sí, mi amor, será un placer. Pero tú, Cristóbal, ya vete, que es de mala suerte. Mi amor, sácate esa idea de la cabeza. Pues más vale prevenir que lamentar. Ya vete. Me la puedo encargar, tengo cosas que hacer. Claro. Vaya. Adiós, nos vemos con ellos. Bye. ¿De verdad me quieres ayudar con el vestido? El vestido está muy bien, pero tengo un plan mejor. ¿Qué plan mejor tienes? Ir con mi amigo Hugo. Tienes que ayudarme, padrecito.
Tienes que hablar ahí a la cámara. Hola. Y decir que Memo Guerrero fue amenazado por Adriano Ferrer. Eso nunca. Yo soy un siervo de Dios y sabes que no puedo mentir. Si quieres matarme, hazlo, Raquel. No tengo nada que temer. Es que no lo quiero hacer, Camilo, entiéndeme. Solo necesito que seas leal a nosotros. Jamás. Tú te vas a ir al infierno y vas a pagar por cada crimen cometido. Pero antes, vas a pagar en vida con el desprecio de tus hijos por la madre que tienen. No metas a mis hijos. A ver, Camilo, piensa en los niños del hogar. Piensa en lo que mi familia hizo por ellos. No, Raquel, me tendrás que matar. Y si lo haces, tendrás que sufrir las consecuencias. Y espero que Dios te perdone. Perdón que me meta, señora. ¿Qué pasó? Pero después de lo de Memo, un muerto más y empiezan a sospechar. Bueno, ¿que no estás viendo? No coopera. ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlo hablar? No. ¿Soltarlo para que muestre la grabación? Por favor. No sé. Pero el cura tiene razón. Otra muerte, nos descubren. ¿Sabes qué? Yo no necesito tus consejos, Arnaldo. ¿Te quedó claro? ¿No? Mamá, soy yo otra vez. Por favor, contesta el teléfono. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo pasar? Sí. Mira, yo sé que tú odias a Adriano, pero deberías hablar con él para que puedas aclarar lo que está pasando. Es con la policía con la que tengo que hablar. Mira, Adriano me dijo que tiene métodos para encontrar al padre Camilo. Yo creo que es mejor aliarnos con él, ¿no crees? Adriano, soy Victoria. Sí, aquí estoy con Eduardo. Te lo paso. Hola, Adriano. ¿Eduardo? Supe que estás tratando de seguir la pista del padre Camilo. Quiero ayudar como sea. Raquel, ¿dónde estás? Aquí están pasando cosas muy extrañas. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa? Tu hijo está buscando al padre Camilo. ¿Tú sabes algo de ese hombre? ¿Cómo que Eduardo está buscando a Camilo? ¿Qué pasó con el padre? Al parecer fue secuestrado, Raquel. Y si tú tienes algo que ver con eso, es mejor que liberes al padre Camilo y te vayas buscando un buen abogado. Raquel. Ay, no puede ser. Necesito pensar en algo rápido. Rafael. Cristóbal. ¿Has visto a Ramón? Le debo una disculpa. Ramón, al parecer, se tomó la tarde libre para encontrarse con alguien. Bueno, nos va a tocar hacernos cargo los 3 de los niños. No los podemos dejar así desolados. No te preocupes. Karina y yo nos podemos hacer cargo. No necesitamos a niños ricos aquí. A ver, yo también quiero ayudar. El padre Camilo ha hecho muchas cosas por mí y es lo menos que puedo hacer. Bueno, la verdad es que vamos a necesitar más ayuda. Tú y yo trabajamos. Yo renuncié. No te olvides que la prepotencia de los Altamira ya me tiene harto. ¿De qué hablas? Es que Ramón tuvo un mal encuentro con Cristóbal. Pero nada grave. ¿Por qué no mejor en lugar de explicarle mis problemas personales, nos vamos a ver a los niños? ¿Y si le damos el chip a Ramón? ¿Qué tal si Jorge está del lado de la señora mala? Y como su hijo, no sabemos si podemos confiar en él. Catalina, ¿qué haces por aquí? Hola. Soy princesa. Hola. Hola. Hola, Jorge. Catalina, si vienes a hablar respecto a lo que pasó en la naviera, no es un buen momento. No es nada de eso. Lo que pasa es que Sofía está buscando a Guito y en su casa nos dijo Simona que estaría aquí. Ahí están, voy con ellas. ¿Y han sabido algo del padre Camilo? No, todavía no. Perdón, qué grosero soy. Catalina, ella es Karina, mi prometida. Un gusto. Mucho gusto. Tengo una cita con Eduardo Altamira. Un segundo, por favor. ¿Qué diablos haces aquí? Ah, mira.
Cuando quería sacarle dinero a mi hija Blanca, no eras tan maleducado, Cristóbal. ¿Me puedes hacer el favor de retirarte? Vengo a hablar con tu hermano. Sé que tu madre no está. Al parecer está confesando sus pecados. Supe que quieres ayudar. Estuve hablando con mi gente y hay una forma de hacerlo. ¿Con tu gente? Sí, con mi gente. No voy a permitir que tu madre acabe con otra vida. A ver. Y yo no te voy a permitir que hables así de mi mamá sin ninguna prueba. ¿Por qué no mejor nos concentramos en encontrar a Camilo? Mi gente tiene un sistema para rastrear celulares. Si tu madre tiene a Camilo, podemos llegar a ella. ¿Y si no lo tiene? Saldremos de la duda. Tú tienes un número de teléfono, no podremos rastrearla. Sí, pero no necesitamos el número de teléfono, sino el número del chip. Perdón, pero ese yo no lo tengo. Pero lo puedes conseguir. Si quieres ayudar a Camilo, es mejor que lo consigas. Jorge, sabes que a Ramón no le gusta verte aquí. Y a mí no me ayudas. La desaparición del padre Camilo me tiene muy preocupado, Karina. No entiendo por qué este tipo de cosas le tiene que pasar a la gente buena. Ya no sé qué pensar. Mi tía me dice que vio al padre tirado en el suelo golpeado junto a Adriano Ferrer. ¿Adriano lo golpeó? Él dice que se cayó. Pero que pasen estas cosas justo antes de su desaparición no es una coincidencia, Jorge. Yo solamente espero que el padre pueda regresar para aclarar todo este asunto. Él va a aparecer. Tranquila, Jorge. ¿Sabes? Solo tenerte a mi lado me hace sentir mucho mejor. Jorge, ¿no podemos hablar como amigos? No, Karina. Tú y yo no podemos ser amigos. O por lo menos yo no te puedo ver como una amiga. Entonces mejor me voy. No quiero confundirme más. O confundirte a ti. Espérate, Karina. ¿Estás segura de que te quieres casar? A ver, toma nota. 78. 78. 23. 23. 59.9. 59.9. Sí, me llaman. Ese odio que existe entre mi mamá y tú los está llevando a pensar demasiadas estupideces. Mira, Adriano, entiendo el rencor que sientes hacia mi madre, pero de ahí a acusarla de asesina, estás hablando de palabras mayores. Díselo a tu tía muerta. Adriano, por favor. ¿Qué pasó? ¿Dieron con el celular? ¿Qué? ¿Qué pasa? Las cámaras de la carretera detectaron la camioneta que supuestamente lleva al padre Camilo. Y van hacia el norte. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con mi mamá? Según el GPS, tu madre está en el norte. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Ni me doy